Voy a tratar de demostrar que la sociedad civil tiene una importancia creciente en el contexto social y político de nuestro país y también a nivel internacional, pero tiene que ser una sociedad civil de individuos comprometidos, libres e independientes que traten de colaborar con las fuerzas políticas para que el país y en este caso también Europa mejoremos. Creo que esta distinción, esta honorificencia y este reconocimiento intelectual lo es para que desde las academias, los académicos, trabajemos en beneficio de la sociedad y de nuestro país. Creo que no se puede considerar simplemente una honorificencia para disfrutar de ella y para sentirse importante, sino para poner esa excelencia al servicio de la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, prometo. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Europea de Doctores, muy querido amigo doctor Alfredo Rocafort, excelentísimo señor presidente de Foment del Treball, muy querido amigo Josep Sánchez Llibre, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Excelentísimos colegas, queridos amigos todos, estamos hoy aquí reunidos para formalizar y celebrar mi ingreso en esta Real Corporación, por lo que me siento verdaderamente honrado, emocionado y lleno de gratitud. Mi primer agradecimiento va necesariamente para quien ha hecho posible que estemos esta tarde de marzo en Barcelona dispuestos a pasar un buen rato juntos. El excelentísimo señor doctor Alfredo Rocafort Nicolau, quien preside con honorabilidad y probado acierto esta antigua y muy relevante institución de la sociedad europea, española y catalana. Una sociedad única de tres dimensiones diversas, unidas hoy por el rigor intelectual, la solemnidad y la alegría, con la argamasa de la amistad y la mejora de nuestra sociedad como elementos de enlace indisoluble del acto que nos disponemos a celebrar y espero de corazón también a disfrutar todos juntos. Y en su persona he de agradecer hoy tres dimensiones. La de quien me ha propuesto para este nombramiento que hoy felizmente asumo. La de quien me distingue con su discurso de recepción y acogida en esta importante casa. Y por último, pero por delante en mi corazón, la de quien me ha honrado desde hace casi 2 décadas con su amistad serena, leal, templada y duradera. No puedo dejar de significar y reconocer igualmente el excelente trabajo realizado por esta Real Academia durante más de 100 años de fecunda historia y muy especialmente en los últimos años bajo la tutela del doctor Rocafort, en defensa del rigor intelectual y de la investigación para la mejora de nuestra sociedad y de nuestras vidas. La presencia entre sus filas de académicos doctores de 14 premios Nobel internacionales de diferentes disciplinas avala cuanto antedicho. De forma especial he de agradecer y resaltar la presencia de mis dos padrinos y amigos, los eminentes doctores José Ramón Calvo y Joan Francesc Pont. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y sentida amistad. La celebración de un acto como este de hoy en Barcelona, en que se incorpora un académico de Madrid a la institución intelectual de mayor prestigio de Cataluña y con la máxima relevancia internacional, testimonia de manera inequívoca la buenísima salud de una sociedad civil catalana y española
unidas en lo europeo y con el denominador común de su vocación internacional, para trascender en lo intelectual y contribuir positivamente a la mejora de nuestras vidas como moradores de un mundo que nos ha tocado vivir y del que tenemos todos la alta e indelegable responsabilidad de cuidar, proteger y mejorar. Esta y no otra es la misión que la historia y nuestros queridos fundadores de hace más de un siglo han encomendado a esta corporación, que hoy se convierte también en mi muy querida casa. Trataré con mi discurso de ingreso de contribuir modestamente a estos nobles y leales files con toda humildad, pero al mismo tiempo con una convicción fuerte y una sólida determinación. A los académicos de las Reales Academias se nos dota de un estatuto privilegiado de alcance vitalicio y rango de excelencia, no para nuestra particular gloria, como algunos frecuentemente mal entienden, sino muy especialmente para que tengamos el coraje y la responsabilidad de decir lo que pensamos sin más limitaciones que la buena educación, el rigor de la verdad, el compromiso ético en el marco de una transparencia plena, ausente de conflictos de intereses y de ventajas personales. Con estas armas y bagajes paso al contenido de mi intervención, con la que aspiro a ganar la confianza de esta Real Corporación. Definición de sociedad civil. Mi primera consideración se refiere a cómo se ha de definir la sociedad civil. Siempre fue una definición difícil porque es un concepto que necesariamente abarca mucho y del que todo el mundo trata de apropiarse, arrimando el asco a su sardina. Hoy lo es más aún porque incluso los políticos tratan de adueñarse de la sociedad civil, confundiéndola con la ciudadanía y el cuerpo electoral. Yo solo me atrevo a definirla por exclusión de los que no la integran, en lugar de hacerlo por los que la componen. No la integran los dirigentes políticos y públicos que nos administran a los demás. Sociedad civil somos todos aquellos que somos administrados por quienes representan al Estado en sus diferentes manifestaciones. Los políticos tienden a veces la tendencia malsana de tratar de identificar a la sociedad civil integrándose en ella y excluyendo a los estamentos militares, como antes de la democracia en España. Por tanto, sociedad civil se ha de asociar a un concepto de ciudadanía organizada de forma preferiblemente altruista en torno a múltiples y variadas representaciones no políticas, ni administrativas, ni gubernamentales o estatales. Sociedad civil y política. Un primer elemento de conflicto surge a la hora de entender y aceptar que se puede y se debe incidir en el gobierno de las cosas y las personas, aunque no se ostente una representación política o administrativa derivada del ejercicio democrático del voto. Dicho gobierno puede y debe traer causa de una delegación propia e interna de la sociedad civil a través de una forma de organización y manifestación de la misma, de la que existen múltiples, variadas y ricas representaciones bien conocidas en el mundo actual. Me refiero a asociaciones, fundaciones, institutos, clubs, agrupaciones y otras formas de unión y expresión de los ciudadanos que se organizan por sí mismos en torno a temáticas o finalidades por ellos libremente elegidas y de las que se desprenden actuaciones e ideas que tratan de incidir en la evolución de la sociedad y del mundo en que vivimos. Ello tiene la limitación que los políticos no tienen de no poder cambiar las normas, en su caso, sin el concurso de los políticos que ostentan la representación democrática. De ello se deriva, por tanto, que la sociedad civil organizada no puede suplantar ni sustituir a los políticos, sino fundamentalmente colaborar leal y estrechamente con ellos para mejorar las cosas y, en su caso, cambiarlas mediante normas. Se equivoca la sociedad civil que se organiza para subvertir y modificar el orden social y político contra los representantes políticos, libre y democráticamente elegidos para ello, si no hay una conculcación de la legalidad por parte de estos y una pasividad de los órganos jurisdiccionales. Porque contra aquellos políticos que actuaren en contra de los intereses generales deberán actuar los tribunales de justicia y los servidores del orden de ellos dependiente, o la ciudadanía afectada ejerciendo su voto de censura en las siguientes convocatorias electorales, quitándoles el mandato que utilizaron mal. Tratar de utilizar movimientos de la sociedad civil para cambiar lo que democráticamente tratan de realizar aquellos que fueron elegidos para ello mayoritariamente por el pueblo, conduce inevitablemente a la confrontación civil, porque da argumentos potentes a quienes creen en la democracia ejercida por sufragio universal y consideran subversivas las iniciativas de la sociedad civil organizadas contra aquellos de los políticos democráticamente elegidos. Cuestión diversa es cuando los políticos, libremente elegidos por el pueblo, abusan de ese poder en contra de las normas establecidas, forzando a la sociedad civil que se siente amenazada por ello a reaccionar,
mientras los tribunales actúan, generalmente con retraso, o llegan las nuevas citas electorales. ¿Cómo arbitrar de manera objetiva en esta cuestión y dar luz de claridad sobre las polémicas y las manipulaciones que a veces la confrontación entre política y sociedad civil producen? Ello no podrá realizarse sin antes profundizar en qué significa organizarse desde la sociedad civil. Organizarse no puede comprenderse sin dilucidar y conocer abiertamente con qué medios se cuenta y cómo se financian esa organización y las acciones que se derivan de ella. Sociedad civil, organización y financiación. El acierto de la sociedad civil consiste en organizarse para tratar de cambiar conductas y comportamientos de los ciudadanos y en promover junto a los políticos cambios de normas si fuera necesario. Para cambiar conductas no hace falta normas si la voluntad de la gente se mueve en esa dirección. Ese es el gran reto civil de nuestra sociedad actual, sobrecargada de regulación. Frecuentemente las organizaciones de la sociedad civil se financian por contribuciones públicas y por aportaciones de los llamados poderes económicos. He aquí un elemento crucial de ese análisis sereno y objetivo que hemos de realizar. Raramente se financian las iniciativas de la sociedad civil solo o mayoritariamente por las contribuciones de los individuos. Aquí aparece otro elemento troncal de una sociedad civil organizada: el compromiso individual, tanto para la ejecución material y dedicación personal y no mercenaria, como para su financiación. Su presencia, si la hay, garantiza la independencia de pensamiento y acción que ha de distinguir a la sociedad civil organizada, que queremos que incida en los cambios de manera objetiva, leal y con un componente de interés general desde el interés particular, que a veces confluyen. Y es bueno que así sea en la mayor medida posible, sobre todo en relación con los grandes desafíos sociales. Es una evidente impostura social que las iniciativas de la llamada sociedad civil sean financiadas mayoritariamente por el sector público o por los grandes poderes económicos, y peor aún, sin que se sepa con claridad. La legitimación moral de las actuaciones de una sociedad civil organizada, independiente y libre ha de venir mejor de su autofinanciación mayoritaria y del compromiso personal de sus miembros y su dedicación individual. Aquí tenemos el problema esencial de la legitimación de las actuaciones de la sociedad civil en general y en España en particular, porque son iniciativas que en la mayoría de sus expresiones son financiadas por elementos ajenos a la sociedad civil ciudadana y a los individuos, fundamentalmente porque los individuos tienen pocos medios económicos unitarios por lo general y desafortunadamente aún menos ganas de dedicarlos a iniciativas generales de resultados inciertos y de rendimientos solo indirectos casi siempre. Aparece también un nuevo concepto controvertido. ¿Son las grandes empresas y bancos representativos de ese gran poder económico actores legítimos de la sociedad civil o no? Por supuesto que lo son, y con mayúsculas. La responsabilidad social corporativa, defendida y aplicada por muchas de ellas, constituyen un elemento dinamizador de esa tan necesaria conjunción de interés entre lo general y lo individual o privado. Y ello está produciendo una transformación positiva del capitalismo hacia una sociedad económica de economía social de mercado cada vez más atractiva y que otros autores, entre los que me honro en pertenecer, hemos definido como capitalismo humanista. Su contribución es esencial y todos hemos de animarlos y apoyarles en tales iniciativas. ¿Dónde están las disfunciones, pues? En la transparencia informativa y contable, incógnita que despeja correctamente la ecuación entre sociedad civil independiente o sociedad civil subordinada a los poderes políticos o económicos de forma oculta o manipulada, aparentemente independiente y altamente clientelizada y sometida, lo que es aún peor. Este es, lamentablemente, la fisonomía mayoritaria de nuestras iniciativas de sociedad civil. Se hace necesario y perentorio, pues, desvelar de forma pública, transparente y auditada independientemente las fuentes de financiación de las iniciativas de la sociedad civil. Sin ello, estaremos falseando una realidad y manipulando su andadura, lo que es aún más reprobable que los males que se tratan de corregir. Las grandes empresas y bancos pueden y deben participar y capitanear iniciativas de sociedad civil, siempre que sean propias y declaradas como tales, o ajenas y declaradas en sus justos términos de financiación
y aportación o participación, tanto en lo económico como en su gobernanza, directa o indirecta, tanto por quien la da como por quien la recibe. Los males endémicos de la sociedad civil española. España es un país donde el peso de la política es agobiante. La estructuración de la sociedad civil es débil y generalmente satelizada de los poderes políticos o de los poderes empresariales, como ya he dicho. Muchas de las entidades de la sociedad civil están clientelizadas por el dinero recibido del sector público o de las grandes empresas y despliegan iniciativas de ciudadanía que al final tienen finalidades de control político o de interés empresarial específico y no general. Otro rasgo distintivo de nuestra sociedad civil es el personalismo en la gestión de muchas entidades y la perpetuación de sus dirigentes en los cargos de gobierno, que transforman las iniciativas en corralas propias y personales, en lugar de ser movimientos colectivos gestionados democráticamente con fines de interés general. Por último, somos una sociedad civil dispersa, poco organizada y escasamente permeable entre sí. Es frecuente encontrar entidades que hacen lo mismo, sin la capacidad de unirse para hacerse fuertes y tener mayor impacto por los personalismos reductivos que impiden hacer de la unión la fuerza. En este ámbito, nuestra particular personalidad individualista y la envidia malsana generalmente extendida nos impiden realizar las alianzas e integraciones necesarias para fortalecer nuestras actuaciones de sociedad civil. Mi enfoque no pretende ser negativo, sino realista, porque solo desde la autocrítica puede nacer el espíritu reformista que nuestra sociedad civil requiere. Naturalmente, sobra decir que afortunadamente existen honrosas excepciones que marcan la diferencia. Esta institución de excelencia e independencia intelectual que hoy nos convoca es un gran ejemplo de ello. Como colofón de esta parte del análisis, hemos de respondernos con honestidad intelectual y moral a las siguientes preguntas. ¿Por qué los políticos tratan de manipular y capitalizar en beneficio propio y de sus partidos las iniciativas de la sociedad civil? Porque los líderes de la sociedad civil se dejan manipular por el interés de medrar en la política y obtener favores de ella. ¿Por qué los políticos desconfían de las iniciativas de la sociedad civil si no están alineadas con sus intereses políticos? Porque los personalismos de muchos gestores de la sociedad civil organizada esconden veleidades políticas encubiertas y no confesadas. ¿Por qué las grandes empresas consiguen alinear supuestos intereses generales de la ciudadanía con sus intereses particulares? Porque los líderes de la sociedad civil se dejan influir a cambio de la necesaria financiación que les permite perpetuarse en sus cargos y seguir medrando en la política. Un círculo vicioso y perverso que lastra gravemente la calidad democrática española y le pone plomo en las alas a la sociedad civil independiente. Lamento dejar esta sensación en el aire, pero solo un realismo sincero y constructivo nos permitirá encarar los problemas y evolucionar hacia una democracia avanzada. Y a ello voy. Sociedad civil, empresarial, responsabilidad social y buena gobernanza corporativa. Una de las mayores y mejores contribuciones que pueden hacerse al buen funcionamiento de la democracia es precisamente el compromiso desde la sociedad civil empresarial y de los que tienen el privilegio de dirigir y decidir la vida económica en relación con la buena gobernanza de las empresas y su responsabilidad social corporativa. Las empresas inciden enormemente en la sociedad y en el comportamiento de los ciudadanos. Es una nueva realidad indudable y más evidente en el marco de la globalización. Estas cuestiones tienen más que ver con las conductas que con las normas y son, por lo tanto, muy de sociedad civil. Su aplicación se basa en códigos de recomendaciones que, de forma voluntaria, los actores económicos y empresariales se comprometen a cumplir dentro de unas directrices públicas de transparencia informativa y cumplimiento. España y su sociedad civil empresarial han realizado unos avances importantes en estas cuestiones en los últimos años, siendo uno de los países europeos con mejor aprovechamiento de la responsabilidad social corporativa en los años de la gran crisis desde el año 2008. Algunos casos negativos de gran repercusión pública y en los que los políticos han participado también no pueden empañar los logros mayoritarios. De cómo se comporten los integrantes de los consejos de administración de nuestras grandes corporaciones en relación a la interacción con las instituciones de la sociedad civil y su financiación, se va a derivar necesariamente un nuevo marco de actuación de esa irrenunciable independencia de la sociedad civil organizada que vengo reclamando en mi intervención.
Se trata, pues, de una cuestión esencial, porque la incidencia de la sociedad civil empresarial en estos movimientos de cambio, inspirados y promovidos desde la sociedad civil organizada, será determinante para garantizar su independencia y la limpieza y transparencia de sus iniciativas. Y dicho esto, en el seno de esta Casa y bajo la presidencia del señor Sánchez Libre, cobra especial relevancia, porque él es una persona muy comprometida con todas estas iniciativas. Lo he señalado como mal endémico de la sociedad civil española, pero ahora quiero reivindicar la esperanza de esa transformación desde la buena base de esos avances conseguidos en materia de gobernanza y responsabilidad social de nuestras empresas. Es un buen punto de partida para esa necesaria transformación. Hay, de todos modos, todavía mucho camino que recorrer y nuevas dimensiones críticas de responsabilidad social han de ser asumidas de manera efectiva por nuestras grandes empresas y sus dirigentes. Las encontrarán ustedes en un anexo de mi intervención. Hoy día los inversores internacionales valoran tanto de qué manera ganan el dinero las empresas como cuánto ganan. La llamada cuenta social, que incluye la buena gobernanza, el cumplimiento normativo y contable, la prevención de riesgo, la ciberseguridad y la responsabilidad social, se antepone a la cuenta económica y financiera. Las auditorías contables ya no son suficientes. Los inversores quieren saber con qué riesgos y con qué gobernanza corporativa las empresas ganan el dinero que ganan. Porque no todo vale. El reporte integrado de ambas cuentas es ya una realidad en el seno de las grandes corporaciones globales. Este es un discurso que hasta el capitalista más duro puede llegar a entender, y la fuerza de estos movimientos de inversión socialmente responsable es enorme y está produciendo cambios relevantes en las conductas de los dirigentes empresariales que impactan positivamente e impactarán cada vez más en una sociedad civil más independiente y más transparente, y por tanto cada vez más legitimada para promover cambios sociales y políticos desde su nueva configuración ética. Nuevamente hemos de hablar de los conflictos de interés de las personas como factores gravemente limitantes de la independencia y de la transparencia. Un gobierno corporativo avanzado ha de implicar necesariamente una sana confrontación entre el consejero delegado, que ostenta todo el poder ejecutivo, y el Consejo de Administración encabezado por el presidente no ejecutivo. Todo el Consejo ha de estar alineado en las decisiones, siendo unitario en lo posible, salvo cuando puedan existir conflictos de interés, momento en el que el Consejo ha de ser necesariamente dual, con una partida de consejeros independientes que han de gestionar y resolver los conflictos de interés del consejero gestor y su equipo con el resto de grupos de interés, ya sean estos accionistas, empleados, clientes, proveedores o sector público en sus diferentes manifestaciones. En esto, el compromiso individual y el grado de implicación de los dirigentes como personas es fundamental. También su coraje y determinación. He aquí una nueva e importante expresión de esta sociedad civil de individuos comprometidos y responsabilizados que vengo defendiendo en mi discurso y que, en el ámbito de la alta gestión empresarial, tiene una de sus expresiones más relevantes, precisamente por su capacidad de influir en el resto de la sociedad. Sociedad civil, medios de comunicación y redes sociales. Abordamos aquí uno de los problemas más peliagudos en cuyo triángulo se han invertido gravemente los papeles convencionales que jugaba cada parte. Un nuevo denominador común se ha impuesto alarmantemente: la falta de responsabilidad personal camuflada en la irresponsabilidad colectiva, superada y lastrada por la ausencia de ética en las nuevas redes de comunicación audiovisuales. Es duro decirlo, pero responde a una realidad mayoritaria. Afrontamos un mundo en el que aquello que no se comunica y no se conoce de manera generalizada no existe. Además, los canales convencionales de transmisión y difusión de noticias han quedado pulverizados y desintermediados por la inmediatez de un clic de cualquier smartphone al alcance de la mano de cualquiera en cualquier parte del mundo. Una nueva cadena de valor económico ha nacido espontáneamente, arruinando a las empresas convencionales de comunicación y soportándose generalmente en un cúmulo de ilegalidades continuadas. Ello según los criterios legales del mundo real, hoy desconocidos e ignorados y vulnerados en el ciberespacio, en la más absoluta impunidad de la ocultación o suplantación ficticia de identidad, cuando no del robo de la propiedad intelectual o industrial. Y lo que es peor, ante la pasividad y la cobardía de unas autoridades atenazadas por el miedo a poner límites a la supuesta libertad de expresión y comunicación en Internet. Esta estulticia ha permitido ya el hundimiento de las industrias de la música, del cine, del libro tradicionales y de muchos elementos ligados al entretenimiento de las personas, y están dando lugar a serios problemas de ciberseguridad que han de atajarse de forma valiente y comprometida.
Otros muchos sectores económicos convencionales están en serio riesgo de supervivencia, con dramáticas polémicas sobre la mesa, en el transporte, la hostelería, los alquileres inmobiliarios, los seguros, la banca. Ayer, afortunadamente, la Unión Europea ha aprobado una importante directiva que defiende la propiedad intelectual en Internet. Es un primer síntoma positivo de reacción y solución. Hemos y podemos ser optimistas. Pero es importante aquí no confundir el derecho y la obligación de modernidad necesaria con la conculcación del derecho a la propiedad. El robo y el expolio no pueden ser los elementos críticos en los que se sustenten los nuevos modelos de negocio de la modernización tecnológica. Por no hablar de los atropellos morales que se derivan de las fake news, las noticias basadas en la mentira y en su impunidad, así como los continuos atropellos al derecho de la intimidad de millones de personas. La sociedad civil responsable e independiente que yo defiendo no puede ser un cooperador necesario de estos atropellos económicos y morales. Este es un capítulo de confrontación necesaria entre política y sociedad civil organizada. Pero muy especialmente es una batalla sin cuartel a librar en profundidad con las conductas personales de los usuarios en un régimen de autocrítica y de autogobierno. Si los poderes públicos son incapaces de arbitrar entre derechos antiguos del mundo real, como la propiedad intelectual o el derecho al honor o a la intimidad, entre otros muchos atropellados a diarios en las redes, y los nuevos derechos de información y comunicación, la sociedad civil organizada, sana y responsable, se tiene que movilizar para influir en un cambio voluntario de comportamientos y conductas, apelando también a la conciencia de la gente y a la dignidad moral, poniendo los límites que el sentido común aconseja. Sociedad civil y poder judicial. Llegamos ahora a la cuestión más conflictiva. Los jueces son intocables. Los políticos no deben inmiscuirse en las cuestiones judiciales. La separación de poderes exige una protección blindada entre los distintos poderes para garantizar la democracia. Estamos de acuerdo, pero los jueces también se equivocan. También son humanos y también tienen conflictos de interés. La función judicial está llena de disfunciones que cada día alarman a la ciudadanía, aunque justo es decirlo, no son mayoritarias. Precisamente porque los otros poderes del Estado no pueden inmiscuirse en las disfunciones del Poder Judicial, es la sociedad civil organizada la que puede y debe dejar oír su voz cuando las cosas no funcionan en esos aledaños. Y es porque autogestionarse y ser autocríticos es realmente difícil para cualquiera, y en esa cierta soberbia del todopoderoso Poder Judicial aún más. Curiosamente, son las causas judiciales más políticas y mediáticas donde se ponen de manifiesto las mayores disfunciones en el ámbito de la justicia. La interdependencia del Poder Judicial con el poder político en España es muy elevada y produce continuas desviaciones que la sociedad civil debe denunciar y tratar de arbitrar. A ello se aplican a veces los medios de comunicación con evidentes conflictos de intereses y motivaciones a veces políticamente espurias, que no contribuyen a las mejores soluciones, sino más bien al contrario. Se han generado numerosas iniciativas de buena gobernanza pública y privada, con un mayor o menor acierto, pero un movimiento lo hay en ese sentido, en el mundo entero, es evidente. Curiosamente, esto no ha llegado al Poder Judicial. Uno de los primeros elementos de su independencia plena, incluso en sus propios nombramientos y organización, que yo defiendo también, sería la promoción desde dentro del sistema judicial de un código de ética y conducta y de una buena gobernanza que vaya más allá de las leyes, también para los jueces. Es cierto que en un mundo donde todo es legalidad es más difícil, pero sería una bonita iniciativa en la que algunas instituciones de la sociedad civil organizada, especializadas en ello, podrían colaborar con el Poder Judicial para generar ese cuerpo de recomendaciones y códigos de conducta internos para los jueces que la sociedad española vería con alivio, como en su día recibió los de las empresas cotizadas o los de los funcionarios públicos y del Consejo de Ministros, en cuya redacción tuve el honor de participar. Este es, queridos amigos, un tema de gran calado, que tiene mucho que ver con una democracia avanzada. La democracia avanzada. Si costoso y conflictivo es definir la sociedad civil, aún más difícil lo es manifestarse en relación a lo que es o no una democracia avanzada. Se hace cada vez más frecuente escuchar que el modelo de la democracia representativa está en entredicho por el advenimiento creciente de los populismos, amparados en las fake news y en la manipulación social, pero también, y es honesto reconocerlo, en un abuso imperdonable de buena parte de la llamada política convencional en connivencia con algunos de los poderes económicos.
que han generado graves disfunciones de la democracia, a la que han manipulado y subordinado a sus intereses espurios y personales, en detrimento del bien común. Es más, y aún más grave, generando un mal general del que hemos padecido gravemente casi todos en una larga crisis económica y de valores de más de 10 años, con una pérdida de valor económico y de principios morales sin precedentes en la historia reciente de la humanidad. Asistimos atónitos y confundidos a la contradicción grosera entre modernidad tecnológica, redes de comunicación y pérdidas de valores esenciales. El drama es que ambos elementos son críticos para la humanidad. Sin progreso tecnológico, la humanidad no prospera en la medida en que todos los seres humanos de la Tierra merecen, y sin principios y valores éticos, esa prosperidad se vuelve contra la humanidad por el efecto del egoísmo, la corrupción, el abuso y la deslealtad social e institucional. ¿Cómo definir, pues, una democracia avanzada? Es tan complejo desde lo racional como simple desde lo emocional. Me refiero a una emoción universal, antiquísima y tan potente como sencilla. No hagas a los demás lo que no quieras para ti. Es un principio que se encuentra en los fundamentos de la religión cristiana, pero también en muchas otras. Es un valor de la humanidad que tiene todo de sensorial y sentimental. Cualquier ser humano es capaz de sentir eso, no ya de pensarlo, que puede ser más complicado, pero sí de percibirlo desde su corazón y desde sus entrañas. Por tanto, su percepción no tiene tanto que ver con la inteligencia, sino con los sentimientos, más fáciles en su generalización entre los seres humanos, afortunadamente. Cierto es que una cosa es sentir algo y otra tener la voluntad de realizarlo o de impedirlo, si el sentimiento es contrario. Y aquí es donde nos enfrentamos al mayor desafío de la humanidad para adentrarnos en una verdadera democracia avanzada. Repito, no hacer a tu prójimo lo que no quieras para ti. Qué fácil y bonita sería nuestra vida si todos y cada uno de nosotros tuviéramos este sentimiento interiorizado antes de cualquiera de nuestras acciones. Hoy, desgraciadamente, parece haber quedado en misión de santos o equivalentes, porque vivimos en un mundo cada vez más entrenado en lo racional y menos aplicado a lo emocional y sensorial. Además, las tecnologías no parecen favorecer lo sensitivo, sino más bien lo racional. Y además, ahora, desde la inteligencia artificial, un concepto nuevo que se impone por la fuerza de la razón de masas sobre las de lo sensitivo y más aún de lo intelectual, que constituyen elementos más propios del individuo y de su ser interior, así como de su formación y entrenamiento mental personal. Este dilema sobre la utilización de la modernidad tecnológica fundamentada en las actuaciones y conductas de las masas versus el desarrollo social basado en el liderazgo de una verdadera y fundamentada en lo intelectual y en los sentimientos individuales profundos de los seres humanos buenos, que afortunadamente son mayoría, y esa es la gran noticia, se ha de resolver mediante la implantación de una democracia avanzada. Las incógnitas que despejarán estas cuestiones de resultado incierto son fundamentalmente tres, en mi opinión. Primera, la verdadera propensión del ser humano a hacer el bien, no deseando al prójimo lo que no quiere para él, sin caer en papanatismos y buenismos estériles, generando una ética universal y simple. La figura del Papa Francisco marca una línea de actuación universal prometedora en este difícil camino, con capacidad de llegada incluso a las nuevas generaciones. Segundo, la capacidad intelectual para gestionar los avances tecnológicos, con un sometimiento inteligente a la voluntad de las masas, de quienes toman las decisiones. ¿De qué manera? Privilegiando el sentido común, la verdad objetiva y la buena fe, desde la coherencia entre pensamiento, opinión y acción. Tercera, el compromiso personal e individual de cada ser humano con la construcción de su futuro y el de su familia, mediante el esfuerzo, la solidaridad y la empatía positiva. Una democracia avanzada no ha de fundamentarse, como hasta ahora se ha tenido, en creer en un Estado protector que toma las decisiones por nosotros, incluso en lo esencial e íntimo, sino en la responsabilidad individual ejercida colectivamente a través de una sociedad civil participativa e independiente, autosuficiente y autofinanciada por personas más que por instituciones. ¿Cómo asumir responsabilidad individual si nos financian otros y el trabajo altruista se encarga y se paga a quien no lo siente propio? Tampoco ha de centrarse en el poder de la masa, actuando comanditariamente en las redes de comunicación dentro de la opacidad y su correspondiente impunidad, formando opinión y promoviendo actuaciones sin un solo gramo de responsabilidad, ni personal ni colectiva.
La transparencia, la ética simple y universal antes definida y el compromiso personal desde la responsabilidad individual han de gobernar la modernización tecnológica tan necesaria para el futuro de la humanidad. En lo político hemos de replantear el sistema de elección y representación de partidos políticos y sustituirlo por el de las circunscripciones unipersonales, donde los individuos son elegidos democráticamente como tales y por su responsabilidad personal y no por las de su partido y la voluntad de los líderes de su formación política. La democracia avanzada ha de funcionar con una correcta y leal interacción de los representantes políticos individualmente elegidos e ideológicamente representados dentro de sus entidades políticas estructuradas y las diferentes representaciones de una sociedad civil organizada de forma sana y transparente. Eso potenciará enormemente el debate y redundará en una mayor calidad de la acción política e institucional. La evaluación de los resultados de la acción política, que normalmente se realiza cada 4 años mediante elecciones políticas, ha de ser necesariamente complementada con una evaluación cuantitativa y cualitativa desde esa sociedad civil sana y leal de los resultados de las leyes y actuaciones públicas realizadas cada año y con medios independientes y objetivos. Una democracia avanzada ha de acabar con la impunidad de 4 años exentos de evaluación decisiva en la política. Nadie, salvo los políticos, son evaluados cada 4 años. Ellos tienen dificultades para autoevaluarse y hacer autocrítica, y ahí es donde la simbiosis entre sociedad civil independiente y responsable y partidos políticos dará como resultante una democracia avanzada. Los mecanismos de control y evaluación de las actividades políticas desde la propia política se han demostrado insuficientes para garantizar la necesaria calidad democrática. Por ello parece esencial ese compromiso entre la política y la sociedad civil para el buen fin de una mejor democracia. El papel del Estado en una democracia avanzada debe limitarse a la tutela y defensa del interés general, del cumplimiento normativo y de la ayuda y protección a los más desfavorecidos, siempre como una actuación complementaria protectora, pero estimulante para la autorrealización de los individuos y no como un fin en sí mismo. En lo empresarial, basta volver la mirada y poner manos a la obra en la implementación de los mejores estándares de buena gobernanza y responsabilidad social corporativa, poniendo la transparencia informativa y contable como ingrediente irrenunciable de la acción económica y del comportamiento de sus dirigentes. En lo mediático y la comunicación se ha de privilegiar el derecho a la intimidad y a la propiedad privada por encima del derecho a la comunicación y a la información. Tampoco vale todo en este campo. El sentido común y el de la verdad objetiva tienen que presidir las actuaciones de los profesionales del sector y muy especialmente de los usuarios que somos todos. En el ámbito judicial, un código de conducta y buenas prácticas para los jueces y sus dependientes, como antesala a su total independencia, incluso en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, debería servir para garantizar y afianzar nuestra deseada democracia avanzada. Excelentísimos colegas, queridos amigos, he llegado al final de mi disertación con la esperanza de haberos convencido con mis tesis, aquí sinceramente expuestas desde la lealtad y el compromiso personal, y que ello me haga acreedor a ingresar con pleno derecho en esta gran institución del saber y la investigación. La utopía siempre fue la antesala de los grandes avances de la humanidad. Con ella como compañera de sueños, muchas iniciativas alcanzaron los niveles necesarios de audacia y creatividad entusiasta necesarios para arriesgar, convencer y progresar. Hablar de sentimientos y emociones para reforzar y mejorar el mundo que nos ha tocado vivir puede ser una partitura difícil de tocar en los grandes sanedrines de la intelectualidad y lo docto como este, donde la contrastación científica se hace irrenunciable para ganar credibilidad. Pues bien, en el futuro dicen algunos que las máquinas y los robots se encargarán de una contrastación empírica, inequívoca y certera. Yo, en cambio, tengo una única certeza. Solo la fuerza del amor en sus diferentes expresiones es infalible. Me he atrevido a ello porque, además del análisis sociológico que he tratado de realizar, por encima de todos somos seres humanos que sienten y padecen, que disfrutan y se alegran, y porque las emociones mueven lo mejor de nosotros y son la mayor garantía de un mundo al menos más justo. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos colegas, queridos amigos todos, considero mi ingreso en esta Real Corporación como un puerto de partida y no de arribada para el descanso en la gloria de la excelencia.
Queridos colegas, podréis contar conmigo en una nueva singladura intelectual para la mejora de nuestras vidas como seres humanos. Lo haré con entrega y valor, como nuestra responsabilidad exige. Procuraré hacerlo con acierto desde mi compromiso individual y con todo el amor posible por esta elevada y noble visión. Tenedlo, pues, por seguro. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de Foment del Treball Nacional, excelentísimos señores académicos, excelentísimas autoridades, señoras y señores. Tomo hoy la palabra ante este auditorio en el trámite de elección de contestación al discurso de ingreso pronunciado por el doctor Aldo Cese, en mi doble condición de académico y de presidente de esta Real Corporación. Es la primera ocasión y quiero, eso sí, ponerlo de relevancia, porque he querido y aceptado que así sea por la profunda amistad que desde hace muchos años me une con nuestro nuevo académico, pero sobre todo asumiendo la complejidad institucional de mi función como presidente de esta Real Academia ante la impresionante trayectoria intelectual, académica, empresarial y política, en el mejor sentido del término, con mayúsculas, política, de nuestro nuevo académico. Con la figura de Aldo Cese, en el momento de su ingreso ante esta Real Academia Europea de Doctores, nos encontramos ante un perfil poliédrico que requiere ser abordado en este discurso de respuesta con todas las aproximaciones y derivadas que su intenso currículum nos invita a contemplar. Cuando nuestro filósofo de cabecera, José Ortega y Gasset, se plantea la naturaleza profunda de la vida, niega la preeminencia de lo biológico y afirma la profundidad del carácter biográfico de la misma. La vida, nos dice, entendida como el conjunto de vivencias. Y llega a decir Ortega que la vida es el conjunto de actos y vivencias que la van, por así decirlo, amueblando. Pues bien, se nos presenta hoy, tras un intenso y comprometido discurso de ingreso, como nuevo miembro de nuestra Real Academia, el doctor Aldo Cese, trayendo en su haber una vida densa, compleja y coherentemente amueblada que le avala, le explica y nos ensalza a todos. No es, pues, la suma y la suya una vida al uso, ordinaria y simple, como verán, sino que, por el contrario, la suma de los diferentes rasgos de su itinerario curricular nos invita a contemplar un personaje profundamente humanista, de amplia cultura clásica, un hombre de perfil renacentista que surge de una combinación compleja y alquímica entre el docente, el economista, el compromiso político y social y la acción empresarial e innovadora. Nació en la ciudad de Tetuán, al norte de Marruecos, cerca de Tánger y de Ceuta, en 1957, un territorio de frontera civilizatoria, histórica, política, cultural y religiosa. Allí donde se encontraba ese cruce complejo y pintoresco de culturas, de civilizaciones, de aromas, de sabores, de pasado frente a la modernidad. Un mundo a cuyo recuerdo nos evocan las pinturas de la corriente denominada orientalista, surgida de las pinceladas complejas y diestras de Mariano Fortuny, de Josep Tapiró y de Antonio Fabres. ¿Qué mejor escuela y escenario podría tener el joven Aldo para vivir una infancia completa y apasionante en el mundo marcado por las aparentemente inamovibles seguridades de la Guerra Fría? Aldo Cese estudió Ciencias Económicas y Empresariales, doctorándose en Economía Financiera y accediendo con tan solo 43 años, como el más joven académico español, a la Real Academia de Ciencias Económicas y Empresariales, que tiene su sede en Barcelona. Durante más de 8 años presidió con relevante influencia y excelente recuerdo la sección de Ciencias Empresariales. Y accede hoy por sus méritos más que relevantes
y como exponente de una trayectoria intelectual que nos honra y nos engrandece a esta Real Academia Europea de Doctores, que tiene sus orígenes en la Universidad de Barcelona hace más de un siglo. El pensamiento político y económico, el perfil intelectual de nuestro nuevo académico de número, nos llevan a vincularlo con la tradición de las escuelas académicas del llamado capitalismo humanista o del liberalismo de mercado en su rostro más humano, siendo el introductor y la cabeza visible del pensamiento sobre responsabilidad social de la empresa, así como de los estudios sobre buen gobierno corporativo. Prolífico escritor de verbo ágil y de pluma clara, sus más de 10 libros sobre economía nos obligan a destacar alguna de sus obras, como es La responsabilidad social de la empresa, motor del cambio empresarial, editado por McGraw-Hill y presentado y prologado en noviembre de 2014 por el entonces ministro de Economía, señor Luis de Guindos, obra que fue elegida por la COE para una edición especial destinada a todos sus asociados. Aunque quizás una de las obras más representativas de su pensamiento sea El capitalismo humanista, editada por Marcial Pons. Han marcado también una época del pensamiento económico de nuestro país y de la formación y transición en las nuevas tendencias europeas y globales, su manual de la empresa responsable y sostenible, editado por McGraw-Hill y convertido en un auténtico bestseller internacional, y su teoría y práctica de buen gobierno corporativo, editado también por Marcial Pons. Es asimismo difícil entender la incorporación en la praxis de las grandes empresas españolas de las cuestiones de la responsabilidad social corporativa y las ideas de buen gobierno corporativo, sin calibrar la importancia de su tratado sobre la responsabilidad social de la empresa, propuesta para una nueva economía de la empresa responsable y sostenible, y que contó con un grupo de consulta copresidido por Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, y Juan Roig, presidente de Mercadona, dos de los más influyentes empresarios de nuestra postrera etapa económica. También quiero resaltar ante ustedes su libro Creación de valor y responsabilidad social de la empresa en las empresas del IBEX 35, que supone una novedosa aproximación científica y empírica sobre los efectos beneficiosos de la responsabilidad social empresarial en los resultados económicos y en el valor de las empresas que lo aplican. Esta prolífica actividad de literatura científica rigurosa e influyente, pionera y atrevida al tiempo, se encuentra, y es importante señalarlo, perfectamente acomodada entre los cánones clásicos de la ciencia empresarial y económica. El rigor y la innovación de su trabajo le llevó a presidir los primeros observatorios de gobierno corporativo y de responsabilidad social del IBEX 35 durante la primera década del siglo XXI, impulsando la implementación real y rigurosa de estas nuevas prácticas globales en las grandes empresas en España. No es de extrañar, por eso, que entre los años 2006 y 2008 el Consejo de Ministros lo nombrara comisionado para la reforma del gobierno corporativo y más tarde para la reforma de la función pública y redactor del Código de Ética y Conducta de los Funcionarios Públicos y del Código de Buen Gobierno, así como miembro del nuevo grupo de expertos para la reforma del Código Unificado de Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas. Había que aprovechar desde la acción política su talento y su capacidad movilizadora y de pasar a la acción. Actualmente se mantiene como uno de los ya pocos consejeros independientes del Consejo Estatal para la Responsabilidad Social Empresarial. Su carrera profesional viene marcada también por la presidencia entre 2000 y 2006 del Instituto Español de Analistas Financieros, desde donde influye decisivamente en algunos de los trascendentes cambios de nuestro sistema financiero y su adecuación a la realidad de la Unión Europea. También asumió la reforma y modernización de la Fundación de Estudios Financieros, de la que fue nombrado patrono de honor vitalicio al término de su mandato, para convertirla
en el epicentro de un nuevo pensamiento empresarial, económico y financiero que, fundamentado en la tradición clásica del pensamiento liberal, protagonizó la transición hacia la aplicación de los principios de ética, transparencia y buena gobernanza en la empresa. Desde dicha fundación privada dirigió los trabajos sobre la reforma de los mercados financieros europeos, configuradores de la posición española en la negociación del Tratado de Lisboa. Fue posteriormente autor, en los años 2012 y 2013, del informe sobre la situación de la responsabilidad social de la empresa en España, una propuesta para Europa, por encargo del comisario europeo Michel Barnier. Permítame también una breve mención a su intensa actividad académica como docente, donde es profesor invitado del Instituto de Empresa y lo ha sido también de la Universidad de Navarra y de la Università degli Studi di Génova en Italia. Pero su trabajo académico e intelectual, como hemos visto, precursor y pionero e introductor en el ámbito español y como referente europeo de las lógicas empresariales de la responsabilidad social y del buen gobierno corporativo, se ve complementado también por una intensa actividad empresarial que complementa su perfil humanista e intelectual con el de hombre comprometido, desde la comprensión cabal de la empresa como motor de desarrollo y el progreso colectivos. Hay que destacar en este sentido la función de las más altas responsabilidades empresariales como presidente de los consejos asesores en España del Banco Société Générale durante más de 8 años, de T-Systems del grupo Deutsche Telekom durante más de una década, en la que fue la compañía líder europea en integración de sistemas, y también durante una década de la consultora americana de Bain & Company dedicada a la estrategia empresarial. Pero como hombre de empresa, su currículum no se agota en estas altas responsabilidades corporativas, teniendo que destacarse además su actuación como consejero delegado del Grupo Leche Pascual y de la Sociedad de Valores Iberagentes y presidente de Iberbolsa, Sociedad de Inversión Mobiliaria. Mención aparte merece su actividad como presidente de la Coalición de Creadores e Industrias Culturales y Audiovisuales de España, marcada por el impulso a la compleja reforma de la propiedad intelectual y de su protección en Internet durante los años 2010 y 2011. Pero deberíamos seguir señalando también su condición de consejero de Ericsson, KPMG, Telepizza, Santander Consumer Bank en Italia, asesor de Santander Universidades, Senior Advisor de Eurozona Telecom y presidente del Consejo Asesor de la gestora Suma Capital y del primer Fondo de Eficiencia Energética de España. Asimismo, la amplitud de su formación y la complejidad y pluralidad de sus intereses le llevaron a ser propuesto y elegido como presidente de la primera reunión mundial de turismo y economía que se celebró en Madrid del 5 y 6 de octubre de 2015 y que ha sido calificado como el primer evento mundial del sector del turismo por su capacidad de generar valor añadido. En la actualidad, el doctor Aldo Cés es presidente de su propia compañía de inversiones y asesoramiento corporativo denominada FinCorp Mediación, actividad que compatibiliza con la de Senior Advisor del Banco de Negocios Español N+1 y consejero independiente de la Tijari Wafa Bank, banco líder del mercado marroquí y primer banco de África. Es, asimismo, consejero y asesor independiente en materia de gobernanza y responsabilidad social de la empresa de algunas de las grandes empresas y bancos del IBEX 35, Senior Internacional de Álvarez & Marshall, compañía líder mundial de reestructuraciones financieras y empresariales, así como presidente del Consejo Asesor en España y Sur de Europa de McGraw-Hill, editor líder mundial en libros técnicos y servicios de plataforma digital educativa. De la mano del banco marroquí Tijari Wafa Bank, se ha lanzado la fundación del primer fondo de eficiencia energética en África en el marco de las estrategias globales de desarrollo sostenible que han marcado las Naciones Unidas.
Pero no solo el norte de África ha sido objeto de su actividad empresarial, también nuestra nueva incorporación ostenta la condición de único consejero sin nacionalidad china de la Organización Diplomacia Pública Mundial, entidad de la que fue fundador y que se configura como el más influyente espacio de pensamiento económico sobre China, que tiene su sede en la ciudad suiza de Ginebra y que ha sido definido por el primer think tank internacional de la China. Ha compaginado estas actividades académicas, intelectuales y empresariales con una densa agenda filantrópica y solidaria que le han llevado a ser elegido presidente de la Fundación Educación para el Empleo, la mayor institución educativa y de creación de empleo del mundo árabe, con la que ya más de 40.000 jóvenes árabes han encontrado su primer trabajo en Jordania, Marruecos, Túnez, Egipto, Yemen y Palestina. La Fundación también ha desarrollado programas para el empleo juvenil en España, Argentina, Sudáfrica y Brasil. Resalta también su actividad social como patrón de la Real Academia de Roma para las Bellas Artes, presidente del comité organizador del Máster de Tenis de Madrid y vicepresidente del Club de la Industria, desde el que impulsó los estudios sobre las alianzas estratégicas industriales internacionales de España. Asimismo, en la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid es el patrón de mayor antigüedad, siendo actualmente vocal independiente de la Comisión para la Calidad del Doctorado en Ciencias Empresariales. Ejerce además desde hace más de una década como patrón de la influyente Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, donde ha dirigido importantes estudios sobre la Unión Monetaria Europea, la empresa familiar en España, la ronda Uruguay del GATT y la liberalización mundial, la privatización de las cajas de ahorro y la nueva política agroindustrial para España, entre otras materias. Pero quizás lo define especialmente la presidencia de la Fundación Independiente, que con sus 30 años de historia es la institución más veterana dedicada al pensamiento y a la reivindicación de la sociedad civil española, motivo principal de su discurso de ingreso hoy. En ella, el doctor Aldolcese recupera la mejor tradición del regeneracionismo español, reivindicando el protagonismo necesario de la sociedad civil para una verdadera convivencia entre plenitud y madurez democráticas. Las aportaciones de la sociedad civil como impulsora, pero también como límite y contrapeso a la acción política y económica, son una de las claves para entender el liberalismo humanista que caracteriza al doctor Aldolcese y que recoge esa larga tradición de las sociedades patrióticas, las primeras uniones empresariales como la de la casa que hoy nos acoge, Fomento del Trabajo Nacional. Visión que más recientemente le ha llevado a agrupar asociativamente a un plural y variado conjunto de organizaciones e instituciones de la sociedad civil dedicadas al pensamiento y a la acción de impulso y regeneración en la llamada Asociación Social Civil Ahora, que preside con la intención de articular un proyecto ambicioso, integrador y armónico para regenerar nuestra convivencia civil e impulsar la aceleración de los procesos de modernización que los nuevos retos globales plantean a España. En esta primera línea, recientemente, el pasado año 2018, fue nombrado vicepresidente del Senado de la Economía Europea en España, un influyente think tank económico europeo de origen alemán, presidido por la excomisaria europea austríaca Benita Ferrero-Waldner. Nuestro nuevo académico es además un destacado conferenciante, invitado a más de 300 actividades en los últimos 15 años sobre los diferentes aspectos de la responsabilidad social empresarial y la gobernanza corporativa. Cabe destacar su condición como ponente de métricas de responsabilidad social de la empresa en el informe de iniciativas globales de la ONU, así como en diversas ocasiones de la Comisión Europea. Es difícil entender nuestra realidad económica y empresarial, su devenir y sus inflexiones sin conocer la activa participación del doctor Aldolcese y la impronta de su pensamiento
regeneracionista en las grandes reformas modernizadoras de la economía española contemporánea, como son la primera reforma del mercado de valores en los años 80, la reforma del gobierno corporativa realizada en 2006, las reformas de la función pública del año 2007, la trascendente reforma de los mercados financieros europeos del año 2005, la compleja reforma en el ámbito de la propiedad intelectual y su aplicación en Internet en 2011 y 2012 y, finalmente, la reforma del sector eléctrico de los años 2012 y 2013. En todas ellas, por su intensa actividad de estudio, pero también de compromiso, por su capacidad para incorporar las mejores aportaciones de la sociedad civil, así como por la claridad expositiva de sus estrategias de acción, ha dejado su sello personal, pasando con ello a formar parte viva de la historia económica y empresarial de nuestro país. No le han faltado en este sentido importantes reconocimientos como el acaecido en febrero de 2010, cuando fue distinguido por la revista Dirigentes como dirigente del año 2009, en la 23 edición de sus premios, señalándole que el reconocimiento respondía a su liderazgo humanista y reformista de la concepción capitalista tradicional. Aunque quizás la concesión en el año 2006 por Su Majestad el Rey Juan Carlos de la Gran Cruz del Mérito Civil, a propuesta del presidente del Gobierno Zapatero, fundamentada por su especial contribución a la responsabilidad social de la empresa y al buen gobierno corporativo, sea uno de los reconocimientos meritorios que con mayor orgullo ostenta nuestro nuevo académico. Resuenan todavía hoy las palabras que en el acto de imposición de esta gran cruz pronunció el entonces vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, cuando afirmó que Aldo Cese es un economista independiente, querido y apreciado por todos, sin distinción de ideologías. Ha sabido mantener su independencia por encima de los alineamientos y adhesiones incondicionales habituales de la política española y de las presiones de toda naturaleza, con una sensibilidad especial por el interés general y la mejora de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, desde la ética y la transparencia, añadiendo que es uno de los grandes referentes del nuevo capitalismo, un luchador nato cuya perseverancia y buen hacer le han hecho merecedor de la más alta distinción del Estado, como exponente sobresaliente de una sociedad civil comprometida con la democracia, la ética y la mejora del país. Y es también necesario, a pesar de su extensión, señalar aquí también los reconocimientos que otros estados y gobiernos extranjeros han tributado a nuestro académico doctor Aldo Cese. Y en concreto, el reconocimiento del presidente de la República Italiana, que lo distinguió con el título de Commendatore y posteriormente con el más alto reconocimiento como Grande Ufficiale dell'Ordine del Mérito de la República Italiana, el reconocimiento otorgado por el rey de Marruecos como oficial y posteriormente como comendador de la Orden del Trono de Marruecos, y el de Gran Duque de Luxemburgo, que lo distinguió como comendador de la Orden del Mérito Civil del Gran Ducado de Luxemburgo. Como pueden apreciar, una vida y una obra dedicadas a la transformación del pensamiento económico liberal, enraizándolo con las raíces civilizatorias de nuestro humanismo, si me permiten, cristiano, y en las mejores aportaciones que el pensamiento ilustrado dio a la modernidad europea. Sus reflexiones sobre la responsabilidad social, corporativa y el buen gobierno de la empresa le han llevado a entender con una precisión cabal y una apertura de miras excepcional el papel que en una democracia occidental consolidada debe jugar la sociedad civil organizada, impulsando y dando respuesta a los retos globales que en plena transición digital tiene planteados nuestro mundo. En el texto que configura la lección de ingreso del doctor Aldo Cese queda evidenciado, como han podido escuchar ustedes y como podrán leer posteriormente en la publicación que se entregará al finalizar este acto, la importancia que él mismo otorga a la sociedad civil y de la que ha hecho causa de trabajo con la creación de la Fundación Independiente.
sobre la sociedad civil fundamenta, de hecho, la construcción y la fundamentación democrática y los avances hacia los que podríamos denominar, como decía Ralph Dorgenford, una posdemocracia o una democracia avanzada, consolidada y madura, que tiene mucho que ver con el juego de equilibrios y el papel que juegue la sociedad civil. Ha sido tradicional entre nosotros pensar en la inexistencia endémica de instituciones civiles que fortalecieran nuestro recorrido democrático en un espacio tradicionalmente ocupado por el poder político y el poder eclesiástico. Cataluña es presentada en el imaginario del conjunto del Estado como aquel espacio en el que sí había florecido una cierta sociedad civil liderada por esa burguesía emprendedora, comercial y empresarial. La cuestión hace referencia a si es posible construir una sociedad democrática sin sociedad civil. Quizá el nuevo académico estaría de acuerdo en plantearlo en términos de si es posible, sin cultura liberal, tener una democracia efectiva. Y es que, efectivamente, en no pocas ocasiones, cuando vemos las contiendas civiles en las que nos enzarzamos los españoles y los niveles del debate público que mantenemos, tendemos a pensar, no sin cierto pesimismo, lo ausentes que estamos de la sociedad civil y del pensamiento liberal, lo faltos de este genio que impulsa la acción de esas élites emprendedoras que, como nuevos venecianos, se lancen al arte del comercio, del trueque, de la creación, de la innovación, del emprender y del hacer empresa, como el mejor antídoto posible contra todas las tonterías a las que nos invita el juego del poder, por el poder siempre tan ajeno al genio creador que hace avanzar las sociedades. Estas ideas me hacen recordar una reflexión de Madame Curie que decía: no podemos confiar en construir un mundo mejor sin mejorar los individuos que forman parte de él. Cuando el académico nos invita a pensar en los males endémicos de la sociedad española, enfatiza diciéndonos que España es un país donde el peso de la política es agobiante, para denunciar el escaso peso de la sociedad civil, pero sobre todo su mediatización por redes clientelares del poder político y empresarial. Denuncia la dispersión de la sociedad civil, su escasa organización y la escasa permeabilidad entre sí, achacándolo en parte a esa personalidad individualista de un quijotismo a ultranza que se ha definido en ocasiones como el genio español o lo que algunos han dado en llamar el liberalismo de derechas, y que supone un grave impedimento para avanzar hacia la necesaria democracia participativa y avanzada que actúe como resorte del progreso humano, social y económico de nuestro país. La reflexión sobre el concepto de democracia avanzada lo sitúa el doctor Ocese en un terreno ético, basándolo sobre tres grandes pilares. En primer lugar, la propensión del ser humano a hacer el bien, escogiendo para él lo mismo que escogería para los demás. En segundo lugar, la capacidad intelectual capaz de gestionar los avances tecnológicos desde la coherencia entre pensamiento, opinión y acción. Y finalmente, el compromiso personal e individual con la construcción del futuro mediante el esfuerzo y la solidaridad. En eso estamos todos. Por eso, no en vano y no es gratuito que sea la Fundación Independiente, como espacio privilegiado de la sociedad civil, quien acoja en sus espacios la sede de Madrid de nuestra Real Academia Europea de Doctores, gracias a la generosa relación con el doctor Ocese. Querido Aldo, con privilegiadas cabezas como la tuya y con trayectorias biográficas tan excepcionales, nuestra Real Academia Europea de Doctores avanza y persevera en su cometido intelectual, también profundizando en las raíces complejas de nuestro pensamiento colectivo para propiciar nuevos y mejores avances para el progreso de la humanidad,
Nuestra cooperación académica se suma hoy, de tu mano y con tu esfuerzo, a vertebrar mejor las bases reales de nuestra cultura democrática y de la sociedad civil como fundamento de la misma. Muchas gracias por su atención. Felicitar en primer lugar a la Academia, a la Real Academia de Doctores Europeos, por la incorporación como académico numerario de pleno derecho al doctor Aldo Alcese. Yo creo que se ha incorporado en vuestra gran academia un auténtico crack en símiles futbolísticos. Él lo ha dicho en su intervención. Es un gran amigo mío, nos profesamos una gran amistad, producto de mi estancia en Madrid durante muchísimos años como diputado en las Cortes Generales, y es allí donde yo pude conocer el talante, la personalidad, la bonomía de este gran amigo que hoy ya es doctor y es miembro de la Academia de Doctores Europeos, el doctor Aldo Alcese.